Dios os bendiga a todos. Como sabéis, hoy es viernes y normalmente los viernes teníamos lo que es un estudio de la palabra del Señor con respecto a lo que es el Apocalipsis. No estamos continuando con los estudios del Apocalipsis, pero sí que hoy me gustaría dar un pequeño estudio sobre la profecía en general. Es importante, creo, que analicemos un poquito lo que es la profecía a nivel de lo que es la Biblia, porque como vemos hoy en día, y nos va llegando seguro que a muchos de vosotros en los móviles o de parte de amigos y compañeros, siempre llega cosas acerca de las profecías y de lo que va a ocurrir en el futuro, que si estamos en la plena apocalipsis, si se profetizó también cosas positivas para el 2020 y mira cómo estamos viviendo y lo que está pasando y lo que está ocurriendo. Y hay muchos de los profetas que dijeron que había bendición, que había multiplicación para el 2020 y que los primeros meses iba a ser un tiempo bendecidísimo. Y estamos ahora viviendo un tiempo de, digamos, dificultades, angustias, problemas y algunas de las familias hasta pérdidas y muerte. Pero quiero analizar esto desde el punto de vista bíblico para que no nos sorprendan y tampoco nosotros demos crédito a todo lo que nos viene a nuestras manos. Es importante que sepamos distinguir lo que es de Dios de lo que es del hombre. Así que es un estudio general simplemente acerca de lo que es los profetas o la profecía de una manera breve, sencilla, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. ¿Qué es la profecía en el Nuevo Testamento? ¿Cómo queda implementada para los tiempos de hoy en día? ¿Y cómo era en el Antiguo Testamento? ¿Y qué diferencia hay entre profetas o videntes que se utilizaban también en el Antiguo Testamento? ¿En qué momentos se utilizaban cada una de las cosas? ¿Cuál es la traducción? ¿En qué sentido van orientados? Y ver un poquito este trabajo general a nivel bíblico para que podamos tener unas bases correctas, bíblicas, en lo que es y en lo que tiene el sentido de la profecía y los profetas en todo lo que es la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Así que debemos de diferenciar en parte lo que es el profeta del Antiguo Testamento y del profeta o la profecía del Nuevo Testamento, ya que los dos contextos son totalmente diferentes. El contexto del Antiguo Testamento es una persona escogida de manera específica y el Nuevo Testamento también, pero la profecía ya va en otro tipo de sentido a través del Espíritu Santo y va para la exhortación, consolación y edificación de la iglesia. En el Antiguo Testamento la profecía tenía que ver dentro de lo que es también la exhortación, consolación y edificación, pero siempre iba en contra de un pueblo que no estaba caminando correctamente. Así que podíamos dividir luego entre profecía o el don de profecía, porque la diferencia, o el profeta y el que recibe el don de profecía, porque hay dos maneras o dos formas diferentes de ver lo que es la profecía y lo que es los profetas. Si nos pasamos primeramente al Antiguo Testamento, lo que es la traducción o lo que es el significado en el Antiguo Testamento de un profeta es uno que habla públicamente o abiertamente, un proclamador de un mensaje divino, uno a quien le es comunicado el mensaje de Dios para su proclamación. Y para ello, por lógica, tienes que tener una relación íntima con Dios. Porque si no hay una relación íntima con Dios, ¿cómo puede Dios escogerte como vaso para que tú seas ese proclamador de ese mensaje divino? La palabra utilizada en lo que es el Antiguo Testamento a nivel de hebreo era la palabra nabí, aunque también se utilizaban otras acepciones como es vidente. Pero es curioso porque solo hay dos profetas como profeta y vidente, que aparecen bien señalados dentro de lo que es la palabra del Señor. Y uno es Amós, que se le expone como una vez, ¿eh? Y le dice, tú vidente, ve allá y profetiza, ¿vale? Y luego es el propio Samuel, que aparte de ejercer como profeta, también tenía visiones de parte de Dios que eran trasladadas a los reyes o eran trasladadas
a cierto pueblo o a personas que le iban a consultar. Nabí, que quiere decir profeta, ya sea verdadero, ya sea falso, ¿vale? Significa portavoz de Dios, pero siempre se utilizaba portavoz de Dios verdadero. Esta acepción tenía que ser el hablar por ti al pueblo, es decir, a través de mí hablaba de Dios al pueblo, para que lo entendamos. Si nos vamos un poquito a ver este ejemplo, en Éxodo 4:16 vemos cómo hace la expresión de profeta utilizando la comparación de Moisés y Aarón como Dios sobre un profeta. Y dice, te he escogido a Aarón para que hable por ti, haciendo entender este vínculo entre el profeta y Dios. Él hablará por ti al pueblo y será para ti como boca y tú serás para él como Dios. Esta expresión de Dios hacia Moisés le hacía entender de que aunque a él le costase hablar en público, iba a escoger a alguien que hablaría lo que el corazón de Moisés y lo que recibía Moisés de parte de Dios, lo hablaría de boca, no de Moisés, sino de boca de Aarón. Y Aarón actuaría como si fuese un profeta divino. Así que vemos esa idea bien clara dentro de lo que es Éxodo 4:16 o Éxodo 7:1. Queda bien claro que un profeta equivale a uno que habla en nombre de otro y que actúa como su boca. Es decir, cuando hablamos de que alguien es profeta, estamos diciendo que está actuando como boca de Dios. Así que, si lo vamos a ver desde este punto de vista correcto y bíblico, tenemos que tener en cuenta que todo aquel que quiera ejercerse como boca de Dios, si está hablando algo que no es de Dios, terrible es. Terrible es. Porque estás poniendo a Dios por mentiroso. Estás poniendo a Dios por falso. O estás poniendo a Dios por hipócrita. Cuando tus palabras o tus sentimientos son tuyos y no provienen de parte de Dios. Así que mucho ojo con los que se dicen ser profetas. Mucho ojo con los que se dice que son profecías. Porque la propia palabra de Dios dice que tenemos que analizarlas, que tenemos que ser cuidadosos con lo que nos llega, tomar lo bueno, desechar lo malo. Pero este tipo de personas suelen ser normalmente más dañinas que otra cosa. Vemos a nivel bíblico que el uso de la palabra profeta como los que hablaban por boca de Dios se les da a los profetas mayores y menores, como les decimos nosotros a nivel bíblico. Mayores son porque la extensión de su libro o de su profecía es mayor en cantidad o en número, y menores los llamamos porque son libros más pequeñitos, no porque tuviesen menor importancia, sino porque la extensión de su profecía o los libros son menores. Pero los propios hebreos también llaman profetas anteriores a todos los jueces que se levantaron a juzgar al pueblo de Israel. Y esos profetas anteriores que los vemos desde jueces, también lo vemos diseminados por Samuel o por crónicas o por reyes, estos jueces también hablaban por boca de Dios. La boca de Dios eran los que hablaban a estos jueces que luego dictaminaban o hablaban o aconsejaban al pueblo para que mantuviesen su caminar, un caminar correcto, un caminar encomendado por Dios, un caminar siempre poniendo su visión hacia Dios y no hacia otros dioses, como muchas veces ocurría con el pueblo de Israel, que se derivaba hacia otros dioses. ¿Qué ocurría en este sentido? Que se encargaban de proclamar el mensaje divino, el propósito divino de salvación y gloria dispuestos para el futuro del pueblo de Israel. También estas profecías tenían que ver contra los pueblos que iban en contra del pueblo de Israel. Ahora, es curioso lo que os voy a contar y que muchos no se dan cuenta. Las profecías eran condicionadas. Sí, eran condicionadas a la respuesta del pueblo. Si el pueblo respondía, no ocurría la profecía. Si el pueblo que atacaba a Israel respondía a la profecía,
no era destruido, no era atacado, la profecía no se cumplía en ese sentido. Porque tenía que haber ese cambio sí o sí. Era obligatorio. Necesitaba ver Dios que ese cambio se efectuaba en sus vidas para que la profecía fuese cortada y fuese eliminada. La problemática es que el ser humano, y hay que decirlo, porque es una realidad, el ser humano es cabezón. Sí, es un cabezón. Y normalmente no hace caso de estas cosas, sigue por su propio camino. Por eso las profecías se cumplían. Y por eso ocurría al pueblo y a los pueblos y a los reyes todo lo que se había predicho para el futuro. ¿Por qué no se volvían a Dios? Ahora, no solo se utilizaba para esto, porque hubo cantidad de profecías desde los Salmos, desde el Génesis, hasta cualquiera de los profetas, profecías de futuro, que eran las profecías mesiánicas enfocadas hacia lo que es el Mesías, su labor en este mundo y todo lo que había de ocurrir en época de Jesús. Esta venida del Mesías era profetizada en todo el Antiguo Testamento. Hay que tener en cuenta que está enfocado todo el Antiguo Testamento hacia Jesús. Y el Nuevo Testamento nos habla, primeramente, de la vida de Jesús y está enfocada hacia la creación de la iglesia y hacia la segunda venida de Jesús con el final de la profecía en el Apocalipsis cuando venga Jesucristo a recoger a su iglesia. Así que vemos que estas profecías mesiánicas estaban enfocadas a Jesús, no estaban enfocadas hacia otro tipo de calamidades, como piensa todo el mundo que toda profecía es te adivino el futuro, te adivino el futuro y te adivino el futuro y vas a ver las calamidades o vas a ver las bendiciones. No, no es así. No tiene nada que ver. Aún quedan, sí, es verdad que aún quedan ciertas profecías por cumplirse dentro de lo que es el Antiguo Testamento. Pero aunque hay profecías que quedan por cumplirse, todas están enfocadas prácticamente hacia el Apocalipsis. No todo el mundo está de acuerdo en que las pocas profecías que quedan por cumplirse sean profecías dentro de lo que es que se tiene que cumplir en este mundo. Hay personas, hay estudiosos que piensan que sí, hay otros que piensan que son profecías que ya se han cumplido, pero que no se ha sabido estipular en qué momento o en qué lugar han sido cumplidas. Y como no tenemos todos los datos históricos de en qué momento o en qué lugar se han cumplido ese tipo de profecías, no podemos hablar a 100% o a ciencia cierta de que esas profecías no se hayan cumplido. Claro, aquí hay que quitar del medio lo que son las profecías apocalípticas que se cumplirán en el tiempo del Apocalipsis, cuando venga lo que es este tiempo de juicios, este tiempo apocalíptico, este tiempo de la revelación de Juan, que primeramente es un tiempo para un cambio de este mundo, pero es un tiempo para que Jesucristo juzgue primeramente a la iglesia, después al mundo, pero primeramente a la iglesia, y se lleve a su iglesia al reino de los cielos, a lo que es disfrutar de esas bodas del Cordero, y disfrutar después de ese tiempo de 1000 años de reinado con él. Pero no vamos a entrar en profecías apocalípticas ni en el Apocalipsis. No es tiempo, no es momento. Estamos dando lo que es un panorama general a nivel de lo que es la profecía. Y en este sentido, aunque aparece cantidad de veces lo que es la palabra profeta, hay una clara advertencia que viene dada en la Biblia contra los profetas. Sí, todos los profetas. Es decir, todos los profetas que hablaban profecías que no venían de parte de Dios, tenían una clara advertencia de parte de Dios. Y lo vamos a ver en Deuteronomio. Primero vamos a ver Deuteronomio 13, 1 al 5, y después 18, 21 al 20, 21 al 22. Deuteronomio 13, 1 al 5. Cuando se levante en medio de ti profecía o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios
os está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra el Señor vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual el Señor Dios te mandó que anduvieses, y así te quitarás el mal en medio de ti. Fijaros que aquí estamos hablando ya de una de las partes principales del profeta, que era mantener encaminado al pueblo para que ande en pos de Dios. Cuando vemos que los profetas se dedican a otra cosa que no tiene que ver en esto, estamos hablando ya de otra cosa totalmente diferente. Estamos ya hablando de videntes, estamos hablando de personas que quieren predecir el futuro, de predicciones. No tiene nada que ver con la profecía. La profecía es bien clara y está bien específica dentro de lo que es la palabra del Señor. Vamos al siguiente, Deuteronomio 18, 20, 21, 22. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en mi nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Es terrible y es tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final estamos dejando a Dios mal delante de los hombres. Y Dios no tiene culpa de que nosotros tomemos la decisión de hablar en contra de lo que el propio Dios está diciendo. O hablar o poner palabra que dice Dios cuando no es real. Así que debemos de tener cuidado con esto. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. No tengas temor de él. Es muy curioso. Si no aconteciere, ¿vale? Si no aconteciere. Es decir, aquí ya lo está marcando. Si alguien te viene y no está haciendo el trabajo correcto de que es de profecía y encima te está prediciendo el futuro y no acontece, entonces, ¿qué clase de profeta es, verdad? No tengas temor de él y no tengas tampoco miramiento de escuchar y de recibir tal cosa, porque no viene de Dios. Hoy en día se levantan demasiados videntes. Y yo lo siento, y a que le moleste, que no escuche, pero tanto pitonizo y pitonisa a nivel del mundo cristiano es irrelevante y está fuera de lugar. Porque la profecía no ha sido para que nosotros busquemos la predicción de futuro. Es muy fácil, ¿verdad? No tomar decisiones por uno mismo. Es muy fácil no buscar de parte de Dios. Es muy fácil no sentarte a orar y coger a alguien y decirle, tú, ven aquí. Sí, tú, por favor. Dime, ¿qué Dios quiere para mí? Ah, claro, te ahorras todo el trabajo, ¿verdad? Y Dios no quiere eso. Dios quiere un tiempo personal entre tú y Él, para que tú escuches su voz, para que tú recibas de parte de Él la voluntad suya, perfecta y agradable, para que tú puedas ejercerla en tu vida y sea de bendición. No necesita correos de nadie. No necesita correos para que las cosas funcionen, sirvan, avancen. No. Tenemos un Dios personal. La salvación es personal. El trato es personal. Tenemos un Dios personal. Y no hace falta que busquemos videntes, no profetas, videntes, para que empleen su tiempo y nosotros perdamos nuestro tiempo en escuchar acciones de futuro que muchas veces no ocurren o que otras veces ocurren porque utilizan la lógica, utilizan el sentido común para las predicciones y que cualquiera, hasta un niño de 6 años, podría hacerlo sin ningún problema. Ahora quiero entrar desde otro punto de vista. Hay una traducción o otro uso de la palabra profeta y es el uso de la palabra como vidente. Aquí lo vemos en 1 Samuel 9:9,
que dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, antes se le llamaba vidente. Ahora, lo curioso dentro de lo que es este uso de la palabra vidente es que solo lo vamos a encontrar dentro de Samuel y Crónicas. En el resto solo aparece una vez más, como dije antes, esta palabra como vidente y es en Amós, que se le dice a Amós vidente y profeta y se le denomina de ambas maneras. Cuando nos vamos al original, vemos dos palabras usadas en 1 y 2 Samuel y en 1 y 2 de Crónicas diferentes para esta palabra vidente. Las dos están bastante, bueno, en verdad no son dos, son tres. Lo que pasa es que dos tienen la misma raíz, o una es la raíz y la otra es una derivada de la raíz, de esa raíz, y otra es otra palabra, ¿vale? Una es coce y otra es ruar o roe. No, perdón, ra o roe, ¿vale? Ambos tienen que ver con la percepción y con la visión. Ra y roe tiene que ver con recibir visión o sueños, algo vislumbrado en tu propia mente, en tu propio corazón, ¿vale? Y que lo trasladabas a otra persona lo que habías visto. Pero no tenía que ver casi más en el futuro, sino la percepción de lo que estaba pasando. Y el cocé es lo mismo. Tiene que ver con la contemplar, con el examinar, con el predicar, con el ver o tener visión o percepción de lo que no era visible o lo que no se podía percibir de una manera natural, sino que se recibía de una manera sobrenatural. Esto puede ser como percibir de parte de Dios que había alguien conspirando contra ti, o que un rey estaba preparando un ataque contra el pueblo de Israel, o que también se utiliza, o podemos ver si buscamos la palabra vidente, se utiliza mucho para descubrir públicamente lo que había en el corazón de algunos de los reyes. Se utilizó para descubrir lo que había en el corazón de Samuel o en el corazón de David. Y utilizó Dios a estos videntes a través de sueños y de palabras que hablaban de lo que había en el corazón. También utilizó Dios a un vidente para decirle, tres cosas tienes que decidir a David. Dice, por tu pecado, por lo que había en tu corazón, tienes que decir si te va a ocurrir esto, si te va a ocurrir esto, si te va a ocurrir esto. Tú decides. Así que fíjate, la propia evidencia de lo que iba a ocurrir en el futuro estaba muy asociada al trabajo profético y no a el descubrir lo que te va a pasar, sino a lo que era la propia palabra de Dios hacia la persona. Eso de predecir el futuro, de dime qué te ha dicho Dios para mí, o Dios me ha dicho, o Dios me ha hablado para ti, eso ni siquiera bíblicamente aparece. Ni siquiera estas expresiones las podemos encontrar en la propia Biblia, en estos sentidos. Pero sí descubría los corazones de la gente y descubría también lo que había en ellos. Ellos ya sabían, ellos ya contemplaban cuáles eran sus problemas y solo Dios lo hacía visible de manera general. Así que vemos que aquí hay una diferencia muy, muy grande entre lo que es la profecía del Antiguo Testamento, de lo que hoy se trabaja como profecía a nivel de este mundo, a nivel de este siglo. Como os decía, si os dais cuenta, 1 Samuel 9:19, Samuel le dice a Saúl, yo soy el vidente. Samuel era profeta, pero también tenía esa clarividencia, esos sueños de parte de Dios para actuar como vidente desde ese punto de vista. Sube delante de mí. Es decir, él soñaba visiones o tenía visiones específicas de parte de Dios para hablar. Y sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Te descubriré todo lo que está en tu corazón. Es decir, no iba a descubrirle algo que no conociese, sino iba a descubrir lo que estaba oculto en el corazón y que él mismo sabía y conocía. Lo que pasa es que no quería sacarlo. No quería mostrarlo.
Y ahí es donde entra Samuel para descubrirlo. Así que vemos una diferencia bastante abismal en lo que creemos o utilizamos como vidente, porque al fin y al cabo aquí los videntes, bola de cristal, vas a tener un accidente, te va a ir bien con el trabajo, no te va a ir bien con el trabajo. ¿Qué clase? ¿Qué clase de cosas hacemos? Buscando o requiriendo esto para nuestras vidas. No es lógico, no es correcto. No debemos de buscar ni pretender el futuro, porque el futuro lo forjamos nosotros dependiendo nuestro caminar con Dios. Según de Samuel 24:11 dice, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra del Señor al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho el Señor, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Es decir, era una decisión de Dios para con su vida y le dijo, esto es lo que te va a pasar, decide qué. Así que fue un caso especial y específico y utilizó no al vidente como vidente, sino al vidente como profeta. Porque también vemos que dijo profeta Gad y vidente. O sea, era profeta de David y también actuaba de vidente, actuaba de las dos cosas. Así que vemos este tipo de trabajo que era algo muy específico de una manera clave e inusual a nivel posterior, sino específico de estos tiempos. Solo específico de estos tiempos.